Mirá, viste que hice una cara primero. El, Argentina de vez en cuando nos tiene acostumbrado a que tiene que aparecer algún tipo de economista mesías a tratar de resolver las malas praxis que se dan por mucho tiempo. Nosotros somos una continua línea de política, sabiendo que estábamos haciendo algunos problemas, como son los monetarios, que en algún momento íbamos a tener que hacernos cargo, y aparece un outsider a decirnos ahora, tengo la receta, tengo la solución, o gritar en la prueba, cuidado que viene un iceberg, ¿sí? Iceberg que ya sabíamos que iba a venir, que es la inflación, hiperinflación. Así que no es que estamos maravillados, está arriba de la mesa la cuestión económica, sin dejar de entender que hay una cuestión social detrás que nos duele muchísimo a muchos economistas. Sobre todo, recordemos que Rodrigo está dentro del contexto del monitoreo de la pobreza que organiza la Universidad, uy, tengo una laguna mental, ayúdame acá. La Universidad Católica de La Plata Sí, tiene un observatorio. De 2017 se crea un observatorio en similitud del que hace la Pontificia a nivel de la UCA, sí. La y UCA, no nosotros me en el salía, Gran La tenía Plata, ahí que es el la laguna aglomerado, mental, perdón. el sexto aglomerado más importante que tiene Argentina, hacemos un relevamiento de todo lo que son los barrios precarios, las periferias, como dice el Papa Francisco. Bueno, un sector que técnicamente pudo haber acompañado este grito de rebeldía. Sin duda alguna, eh, hace muchos años que viene el pueblo, el barrio viene diciendo, che, estamos cada vez peor en infraestructura, en servicios, en integración, en desarrollo. Veíamos con mucha preocupación a las mamás diciendo que después de la pandemia se encontraban que los chicos ya no iban al colegio, que se había roto esa continuidad que tenían con respecto a los colegios, el problema de las esquinas, el problema del miedo a la droga. Y esto pasó ya hace 3 años no viene mejorando, entonces, bueno, en algún momento se iba a manifestar y se está manifestando colectivamente a través de las elecciones, calculo yo. Bueno, esto duele porque en realidad siempre estamos hablando de dolor y crecimiento a raíz de dolor. ¿Es la única forma de salir del pozo? ¿Cómo ves, cómo analizás el tema de un dólar posible en una paridad de vuelta? Sobre todo nosotros que hemos pasado romances similares. Dijiste Pozo y más de una vez te he escuchado hablar de los cráteres que hay entre la ruta de Bolsón-Bariloche en estos días. Pensé que íbamos por ahí. Bueno, esto es más o menos parecido. Hay un camino que hace la política pública de hace muchos años. Cada vez que se toma una mala medida, se genera algún tipo de pozo y eso genera algún tipo de contraste o de contratiempo en el accionar, digamos, este sendero al que estamos apuntando de desarrollo. Cuando ya la ruta es inviable, cuando ya no deja de tenerse el sentido, la ruta que tiene que ver con la estabilidad, con la seguridad, con esas cosas, se tiene que empezar o tener dos mecanismos, lo parchás, ¿sí? O lo haces de nuevo. Y ahí es donde entramos, pareciera en este juego de nuevo, o llegamos a una nueva moneda o directamente eliminamos la moneda, ¿sí? Y adoptamos la moneda de otro país. Entonces, ¿para qué? Para nuevamente tener estabilidad, para nuevamente tener suelo, ¿sí? Así, para nuevamente tener la seguridad del andar y de llegar. Entonces, hoy estamos en una situación similar, que como bien decís, la hemos visto en otros momentos. Nosotros que tenemos 50 años tuvimos 5 monedas, las 5 unidades monetarias que tuvo nuestro país, desde allá por el fines del 69, que fue la primera peso ley nacional, hasta ahora tuvimos 5 unidades monetarias. Más recientemente tuvimos el austral, tuvimos el peso, ¿sí? En el 85 y en el 92 el peso argentino, la moneda actual,
con un costo grandísimo en términos sociales, que fue el plan de estabilización basado en tipo de cambio, de los dos. Uno más heterodoxo, otro más ortodoxo. En uno tuvimos que sacarnos o quemar esas cartas que teníamos, que nunca queríamos utilizar, que tenía que ver con las empresas públicas, con la forma de privatización, con el sistema, cómo se implementó a partir del 92, con un costo muy alto, con tal de tener una década de inflación baja, y fue la inflación más baja del mundo. Nosotros no teníamos inflación, los alquileres estaban prohibidos actualizarlo por exposición a la inflación, bueno, teníamos estabilidad. Lo que pasa es que el régimen de estabilidad era el concepto de desarrollar. Y hablar de salir de ese régimen de conversión inestabilizaba inmediatamente la economía, las expectativas de la economía. Estornudó México con el tequila y nosotros acá nos engripamos, casi salimos de la convertibilidad. Entonces, ¿ahora qué sucede? Después de haber forzado la política monetaria, atado a una política fiscal no controlada, no responsable, no hay correspondencia fiscal. Vos cuando tenés recursos, tratás de gastar en correspondencia esos recursos. O sea, tiene algún equilibrio intertemporal los presupuestos y las políticas fiscales. Cuando no podés o cuando no llegás a tener ese equilibrio, lo tenés que financiar. De tres maneras, en cualquier lugar del mundo, de tres maneras. Se va a hacer a través de la reserva, si tuviste la posibilidad de tener alguna, la joya de la abuela, le digo yo, cuando vos tenés alguna reserva, bueno, sabés que es one shot, o sea, una sola vez lo podés utilizar y lo perdiste. Cuando tenés reservas, atesoraste primero. Cuando tenés la capacidad de endeudamiento, ¿sí? Vale, pedir a un vecino, decir, che, mirá, me pasó algo, una tacita de, no sé, de azúcar, ayúdame, ¿sí? Te ayuda, pero también te va a ayudar una, dos, tres veces hasta que la paciencia le dé o el amor le dé, ¿sí? Y en el caso de un país, hasta que vea que tu reputación está cumpliendo los actos que vos decías que ibas a tener. Cuando empezás a no cumplir y empezás a hacer default o a hacer cláusulas de postdatar los pagos, etcétera, etcétera, ya ahí empezás a ser más riesgoso. Y por último, algo que es no recomendable, pero que es muy tentador, que es emitir, duplicar la cantidad de billetes de la economía. Entonces tu capacidad de pago como Estado es más alta, pero eso genera que haya más cantidad de unidades de pago por bienes. Entonces, los bienes que se hacen más escasos con respecto a la cantidad de billetes que hay, empiezan a valer más, mientras lo que es abundante, como principio de abundancia y de escasez, empieza a valer menos. Y el dinero, de lugar de ser un motivo de transacción, pasa a ser motivo de especulación, etcétera, demandado para otras cosas. Conclusión, menos bienes transándose en la economía, menos estar bien, menos bienestar. Entonces hay que recomponer esa ecuación de nuevo, hay que evitar que el instrumento se utilice y que la mano que utiliza el instrumento lo siga haciendo, y lo que hace es crear reglas de pactos, de decir, bueno, vamos a cumplir con ciertas ecuaciones que sean claras, entendibles, y que todos los actores económicos lo puedan leer y predecir. Entonces tenemos estabilidad y predicción, digamos. Entonces, hacia ahí nuevamente deberíamos encauzarnos. ¿Hay forma de caer? Sí, perfecto. Con un proceso de shock diciendo, bueno, dolarizamos. ¿Sí? Con un proyecto de decir, no, estabilicemos la moneda nuestra. Chile lo hizo, tiene todavía una moneda, ustedes lo sabemos muy bien, nosotros tenemos monedas con no necesariamente uno a uno, sino que los millares todavía en sus unidades monetarias, pero preservaron su identidad en su peso. Después Perú hizo un plan muy parecido al nuestro en los 90, Brasil hizo un plan muy parecido a los 90, y ahora ellos se encuentran con monedas que valen 5, 3, 5 nuevos soles o reales con $1, mientras nosotros estamos hablando de X o 700, 600, 350, como quieran, unidades por un dólar. Y empezamos los planes de estabilización en los mismos momentos. Entonces, hay una cosa, somos malos, ¿sí? Haciéndolo, ¿sí? Somos malos.
y tenemos que tener los instrumentos, cuando lo usamos aplicamos la mano, el objetivo, no somos cuidadosos y no estamos mirando el mediano o largo plazo. Clarísimo, súper claro. Tengo tres preguntas. Eh, Venga, Elegí la que quieras. Primero, para a cerrar vos. este tema que es súper ordenado, ¿a qué le tiene miedo un economista? Porque yo te veo tan tranquilo contándolo, que es muy diferente al miedo que me quieren poner. No, ¿a qué le tenemos miedo? No sé, los economistas, te digo, Rodrigo, el economista de Bolsón. Eh, al daño que se genere irreparable en la sociedad. ¿Sí? Cuando vos tenés este tipo de vacíos por parte del Estado, porque se generan como decíamos hoy en el caso de la ruta, vos ves que hay es claro, evidente lo que se tendría que hacer, pero el Estado no lo puede hacer, o porque ya es muchísima la cantidad de daño que hay en la ruta. Bueno, cuando pasa así, también pasa en la sociedad. Se desatienden muchos programas, pasan a ser ineficientes los programas, pasan a ser ineficaces, y ahí tenés muchos programas que hay que tener mucho cuidado para ejecutarlo, hay que llevarlo adelante con una forma muy ordenada, muy prolija, porque pueden ser personas que necesiten o estén bajo un tratamiento específico, y si el Estado empieza a fallar, empieza a tener falta de continuidad a la hora de tener una política, hay un daño que es en la persona, en la familia, en el que se empieza a generar. Y esto pasa mucho por ejemplo, en la época de pandemia, no solamente los que tenían que ir al colegio, sino que que dependían de un asistente que los acompañe, aquellas personas que tenían chiquitos, que tenían algún tipo de atención personal a la hora de ir a su ciclo de educación y de integración. Imagínate después pacientes que tenían alguna enfermedad crónica, que estaban en un tratamiento prolongado y nuevamente se les tuvo que discontinuar de un día para otro porque tenían un aislamiento. Ahora te salgo de esos casos que pueden llegar a aparecer funciones. Imagínate ahora que tenemos nosotros unos 16 millones más o menos de personas que son pobres en Argentina, pero son pobres no solamente por el acceso a lo que pueden llegar a ser en canasta, en alimento, sino también en algunas dimensiones que tengan que ver con la salud, con la educación, con el acceso a la tecnología, ¿sí? Pero básicamente de ese porcentaje, la mitad, el 9%, son chicos que comparten hacinamiento, comparten la misma cama, nunca tuvieron una almohada. Yo le hago una pregunta en el barrio, le digo, ¿qué es la pobreza? Como buscando devolver el concepto de la pobreza hacia el pueblo, no tomarlo de la academia el concepto de la pobreza, sino hacia el pueblo, y me dice la pobreza duele. Entonces, cuando vos tenés una persona que tiene la definición de que la pobreza duele, no solamente que el Estado está fallando, sino que está generando un daño. Y el problema es que ese daño muchas veces es irreparable. ¿Sí? Entonces, lo que vos no podés hacer dentro del Estado es quitarle los sueños a la población de lo que quiere ser, de lo que se quiere desarrollar, de su potencial, de los sueños que tiene. Ese daño no lo podés hacer. Eso a mí me preocupa como economista de bolsa. Gracias, Rodrigo. Gracias por el tiempo. Gracias por tomarte un minuto para hablar con nosotros y empezar a analizar un poco a desmenuzar un poco lo que te llega tan fuerte, ¿viste? Y con tanta intensidad por estos días, que parece un monomensaje, y cuando uno empieza a hablar con gente que por ahí tiene acceso a otra información, uno puede pensar. Sí, no nos preocupemos, queda tiempo todavía para las próximas elecciones. Siempre se habló de soluciones son inmediatas. A ver, tengo una sensación de que si vos pones en la proa del barco una persona que grita fuerte y dice, hay un iceberg, hay un iceberg, hay un iceberg, y cuando nadie, probablemente esa persona termine siendo de alguna forma un líder de eso. Pero no el que grita siempre y el que grita fuerte tiene que ser el líder. Eso a veces hasta es peligroso. O sea, no tiene mucho sentido. Sabíamos que esto
es un péndulo que se va moviendo en búsqueda de soluciones de izquierda a derecha, y cuando vos forzás mucho el péndulo para un lado, tiende a irse fuertemente para el otro lado. Ahora, acá lo importante es que hay instrumentos de política, hay objetivos de política y hay una mano ejecutora que lo tiene que llevar adelante. Y ese quirófano que se arma a partir de eso, lo importante es tener una buena persona que lleve adelante con la mano los objetivos y los instrumentos, que agarre el bisturí cuando tiene que agarrar el bisturí, no agarre el serrucho, o sea, no haga cosas del otro mundo, que seamos ordenados, claros con lo que tenemos que hacer y darle para adelante, que tenemos un país hermoso, lleno de recursos, y que dijo basta al daño social que se está generando porque se hagan mal las políticas públicas. Rodri, muchas gracias. Me Eso creo que quedan tres preguntas que no sé dónde las voy a, o sea, cuándo te las voy a volver a hacer, pero A ver, venga, eh, venga, es que me voy a quedar sin tiempo de Zoom. Una, cortita. ninguno habló de fe, ninguno habló de religión. Es uno de los temas que hoy por hoy no se habla, cuando en la campaña anterior por ahí se focalizó en un sector más cristiano. Y la otra pregunta que te quería ir, pero ya nos vamos a ir de foco, tiene que ver con el endeudamiento de Río Negro, que te propongo hacerlo en una semana, en 2 semanas, como para hablar un poquito de lo que va a pasar el año que viene con Río Negro, ya con otros números. ¿Por qué no se habla de fe en esta campaña? Porque no es necesario. A ver, si bien en algún momento se instauró, haciendo un choque muy fuerte, Milei con algunos cuestionamientos del Papa Francisco en forma directa, me parece que no es necesario, toda vez que ya se encontró el bullet de la campaña. El bullet de la campaña fue decir yo soy el que voy a resolver la inflación. Y con eso sirvió, fue más que suficiente para encontrar en el electorado un hartazgo y decir, bueno, me parece que este es el que tiene la solución. El que pareciera que el que está no le está encontrando la vuelta, el que estuvo, por más que tenga experiencia, no lo sé, y acá hay uno que está gritando un poco más fuerte diciendo que yo lo voy a resolver, y cada vez que le dicen cómo lo va a hacer, trata de taparlo al otro explicándoselo. No quiere decir esto que realmente se puede hacer, ¿sí? Acá no solamente es el qué se tiene que hacer, sino el cómo, ¿sí? Y el cuándo, el dónde y el para quién. O sea, hay una serie de preguntas que conectan al qué, que vos podés tener la idea, pero después no lo podés materializar. Entonces, el tema de religión yo creo que no fue necesario ponerlo en la mesa porque el posicionamiento del título de la inflación fue lo más fuerte. ¿Eh? Y después el de Río Negro, claro que sí, cuando quiera lo chusmeamos, todos los temas de Río Negro, y el año que viene, a ver cómo vemos que vamos a desarrollarnos. Todo un tema. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, anden bien.